Amigas, amigos, continuamos con esta entrevista muy enriquecedora y muy ilustrativa con Nadine Gassmann, presidenta del Instituto Nacional de Mujeres. Quedamos en la parte anterior, en el bloque anterior, de toda esta serie de acciones necesarias para poder equilibrar el desequilibrio de los ingresos entre hombres y mujeres. Y mencionaste la palabra que creo que la gran mayoría de quienes nos están viendo, sobre todo si son madres, hermanas o abuelas, están planteando la necesidad de que los niños regresen a casa, porque en estos tiempos de pandemia, ¿cómo le ha ido a las mujeres? ¿Se ha sobrecargado el trabajo? ¿Cómo sientes que ha sido el fenómeno? Mira, lo que ha pasado en esta pandemia, hay varias cosas que me parecen. Primero, ha quedado como muy claro que las mujeres hemos estado en primera fila de la pandemia, tanto en el sistema de salud, porque como sabes, 80% de las enfermeras son mujeres. Así es. Y 35% de las médicas son mujeres. Y no vamos a hablar de las técnicas, de las afanadoras, de las cocineras. O sea, ahí la participación de la mujer ha sido muy importante y hay que reconocerla. Y realmente estas mujeres han hecho un esfuerzo porque además de eso en casa estaba todo lo demás. Así es. Pero decimos que hemos estado también en la primera fila porque hemos estado en casa. Hemos estado en casa cuidando, hemos estado en casa educando, hemos estado en casa manteniendo lo que se necesitaba en el marco de la pandemia, que era quedarse en casa. Entonces decimos que también hemos estado en la primera línea de cansancio, de desgaste y en muchas casas desafortunadamente de riesgo. Así es. Porque la pandemia también ha hecho que se queden los hombres en casa. Nosotros desde el inicio de la pandemia hicimos un llamado a los hombres, es una parte del trabajo que nos parece también muy importante desde el Mujeres, hablar con los hombres, hablar sobre las masculinidades, reflexionar sobre qué tipo de hombre querían ser en el marco de la pandemia y qué relación querían tener con su familia. Así es. Pero también sabíamos, y eso fue una alerta internacional, nacional, una claridad de que quedarse en casa con el estrés, el miedo, la ansiedad, el tema de los recursos, el trabajo, iba a aumentar la tensión. Para muchas era quedarse con su agresor. Exacto. Y en ese sentido nosotros fuimos muy insistentes desde el inicio sobre la idea de que decirle a las mujeres no estás sola. No tienes por qué aguantar violencia porque te estás quedando en casa. No está la pandemia o mi integridad física o emocional no. Y por eso fue tan importante lograr que los servicios de atención a la violencia fueran considerados servicios esenciales como los de la salud. Casi ¿sí? a la par. A la par. Y fortalecer el 911 en el marco de este grupo del que yo te contaba que lidera Olga Sánchez Cordero, sí, de respuesta para decir, bueno, en este momento en que estamos en casa es muy difícil para la mujer salir. El 911 siempre ha estado, es un número, lo empezamos a promover más y empezaron a llamar más las mujeres. ¿Y aumentó la violencia intrafamiliar? Mira, aumentó las llamadas por violencia intrafamiliar. Lo que nos dicen los números de las colegas de los institutos estatales de las mujeres y municipales que han hecho un trabajo muy bueno en términos de adaptar sus servicios de atención a la pandemia. Entonces, pusieron líneas de WhatsApp, correo electrónico. Cuando hacían un análisis y veían que en una colonia no había reportes, perifoneaban porque decían seguramente ahí no llega el internet. O sea, ha habido realmente una actividad impresionante de las instancias, secretarías, institutos de las mujeres en los estados y sí han visto un aumento de llamadas, de casos y de atenciones. Y se ha dado atención, es decir, no solamente es el registro de la violencia. O sea, todo esto que te estoy hablando, todo este andamiaje es atención a las mujeres
en situación de violencia, que va desde contestar sus preguntas, darles asesoría, hacer con ellas una evaluación de riesgo, un plan de seguridad, ver las opciones que tienen que hacer, quieren demandar, no quieren demandar. Se hizo un llamamiento también para mejorar las órdenes de protección, para sacar a los agresores y no a las mujeres de las casas. No tenemos la evaluación de cómo nos fue, pero digamos hemos estado trabajando y dando los refugios, aumentó el uso de los refugios, tanto los refugios públicos como las organizaciones de la sociedad civil. Y aquí yo quiero decir también que las organizaciones de la sociedad civil que dan atención a las mujeres han estado muy activas, han reportado aumento de la violencia. Y yo creo que esto, Genaro, es una cuestión inédita, así como la pandemia y lo que ha pasado con la pandemia, que el mundo dijo, esto puede pasar. Y esto salió desde las organizaciones de mujeres, salió desde las Naciones Unidas, nosotros lo dijimos del inicio y todos, nosotros hemos parte de esta vida virtual que tenemos ahora por Zoom, hicimos una serie de webinars, algunos con ministras, hemos estado mucho con las ministras de la mujer, y en todos los países fue como una alerta de que cuando nos vayamos a casa esto puede pasar y entonces tenemos que ser proactivas y dar mensajes claros e inequívocos de que no estás sola. También la pandemia ha traído eventos muy desafiantes. En el caso de la Ciudad de México es la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en algunos estados también, las comisiones estatales. La irrupción de esta protesta, ¿qué significa en estos momentos? Porque también están protestando contra otra mujer, que es la presidenta, por primera vez, la ombudsperson, la defensora de derechos humanos nacionales. ¿Cómo evalúas esto que ha sucedido con la CNDH? Mira, lo que ha pasado es que esta crispación social que hay y esta gravedad de los casos, o sea, cuando tú oyes las historias de las mujeres que tomaron, de Erika, de Yesenia, tú dices, imagínate la desesperación de que el sistema de justicia no responda a crímenes tan graves, ¿no? Entonces, es un tema de lo que hablábamos al principio, ¿no? Son diferentes formas de lucha, son diferentes formas de decir basta con la impunidad. Y creo que es un llamado de atención muy importante para el sistema de justicia de revisar sus procedimientos, sus formas para resolver los temas. Otra vez, o sea, la respuesta de nuestro gobierno ha sido una respuesta de diálogo, de escucha, desde el Ejecutivo crear estos mecanismos para dialogar con las fiscalías, tanto a nivel nacional como a nivel de los estados. Se ha estado haciendo reuniones, mesas de trabajo para ver cómo acelerar y cómo hacer que la justicia sea pronta y expedita, claro. Porque el gran reclamo, sobre todo en ese marco, ha sido un reclamo de justicia pronta y expedita. ¿Por qué a las comisiones de derechos humanos y no a los ministerios públicos? ¿Será que ya están agarrando un nuevo protagonismo las propias comisiones? Yo creo que hay una gran expectativa del papel que juegan en algunos estados, que juega la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Parte de lo que ha pasado después, y es muy importante, es que ha habido mesas de trabajo, negociaciones, una revisión de la CNDH, pero también de la Secretaría de Gobernación, de los pliegos petitorios. Entonces, hay una voluntad de resolver los problemas,
pero sobre todo un gran respeto por la víctima y las víctimas y su dolor. ¿Has podido tú dialogar con estas personas o esos colectivos que han estado en algunas tomas? Sí, yo acompañé a la secretaria de Gobernación y a la presidenta de la CNDH en una de las mesas, en la segunda mesa. Ya habían tenido una primera, la secretaria de Gobernación con la comisionada de la CONAVIM y con la jefa de la unidad de atención a la justicia de la propia Segov. Nos invitaron a la segunda, tanto a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos como a mí, y estuvimos dialogando, viendo las demandas, viendo el pliego petitorio, viendo los casos, escuchándolas con mucha empatía y respeto, lo cual no es fácil. Claro. No es fácil porque hay demandas y hay acusaciones duras para todas nosotras, pero pues entendemos dónde están sentadas ellas y la verdad es que más que nada lo que tenemos es una voluntad de que las cosas se resuelvan y sobre todo, y yo te diría que lo que más estamos trabajando en el Instituto Nacional de las Mujeres es en el tema de la prevención. Así es. ¿Me permites un minutito? Vamos al corte, regresamos al último bloque con la entrevista con Nadine Gassmann.